Bueno, y bienvenidos a Humanos Primero con Viviana. Este podcast es tu recordatorio de que más allá de las reglas sociales, somos seres humanos en busca de conexión, relaciones y felicidad. Aquí hablamos sin filtros sobre las verdades que nadie te cuenta, cómo encontrar propósito en lo que haces, cómo manejar el miedo al cambio, construir relaciones auténticas y reírte en el proceso, porque la vida no se trata solo de crecer profesionalmente, sino de vivirla plenamente. Y hoy estoy súper contenta luego de tantos y varios intentos. eh, Tengo a alguien de la bella Argentina, a Pablo Ferrero, actual compañero de trabajo, pero una persona que admiro, que respeto, que nos reímos, que lloramos, que nos frustramos, mi paño de lágrimas profesional, una persona muy especial para mí y quiero contar un poco de nuestra historia, cómo nos conocimos en nuestro actual empleador. Yo inicio en marzo 2022 y 5 meses después ingresa este individuo para apoyar en la área de recursos humanos en Argentina. Y parte de su inducción, pues tiene que conocer a Viviana. Y bueno, ahí en esa primera sesión nos conocimos, hicimos touchpoint, pero ha sido una relación junto con él y nuestra compañera chilena, la gran Ceci, y en algún momento con Diana de Andinos, que hemos creado este grupo de apoyo, de soporte emocional en nuestra profesión, en nuestra gran profesión que adoramos, que respetamos, que hacemos con mucha pasión. Eh, pero Pablo ha sido una constante en estar ahí, en ser mi cheerleader cuando lo necesito, en apoyarme, en decirme, hey Vivi, por ahí no es, cuidado, puedes tener problemas por ahí. Y como yo había hablado en un podcast anterior de Network y la importancia de hacer relaciones con Susana Costa, mi gran compañera y amiga de México, de mi anterior empleador, estas relaciones son necesarias e importantes y neurálgicas para uno tener el soporte diario para seguir adelante. Es muy retante. Y sobre todo en el episodio de hoy, Pablo, el episodio de hoy trata estrictamente de nuestra profesión. Pero antes de entrar en el tema, Pablo, te entrego el micrófono para que cuentes o complementes ha sido nuestra historia de conocernos, quién eres, cómo eres. Cuéntanos un poquito más de ti y de nosotros. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Vivi, por esa introducción. Permitime agradecerte la posibilidad de estar compartiendo este espacio con vos. No sé cuándo van a estar viendo este video o este podcast. Estamos en víspera del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y me gustaría también comentar esto. Viviana además es una gran persona y una excelente profesional. Viviana es mujer. Viviana es hija, Viviana es madre, así que porque hay muchas Vivianas en el mundo laboral y profesional. Quiero que sepas que te admiro no solo por lo profesional, sino porque además es una gran mujer latinoamericana, puertorriqueña, que vive en Estados Unidos y que la verdad que es un honor compartir el día a día de trabajo a la distancia, a los miles de kilómetros de distancia con una mujer como vos, Vivi. La verdad que gracias por el espacio y ojalá haya muchas Vivis en los espacios de trabajo y ojalá este 8 de marzo de 2026 nos haga seguir reflexionando y celebrando la equidad entre hombres y mujeres. Y entonces, tener una primera conversación contigo fue muy sanador, porque uno viene del mundo corporativo y donde uno siempre tiene que andar teniendo cuidado con qué dice, qué no dice, más en el área de recursos humanos, en nuestra queridísima profesión, y compartir contigo a la semana o a los poquitos días de haber empezado y saber que las relaciones no necesariamente tienen que ser políticamente correctas, sino honestas y profundas. Creo que me hizo muy bien y me hizo encarar esta etapa de mi vida profesional desde ese lugar. Así que es cierto lo que dijiste, me recibiste yo haciendo mi onboarding y creo que desde entonces, como bien mencionaste, uno puede encontrar en ciertas personas, y en este caso contigo, un lugar de honestidad y de sinceridad que difícilmente o que es difícil de encontrar en las compañías. Así que
también agradezco ese espacio desde que compartimos trabajo. Y recuerdo ahí la primera, perdón, la primera vez que nos vimos en persona, coincidimos con Ceci y con Diana, y ese momento especial de vernos en vivo después de un año Sí, consecutivo de reuniones, de conversaciones, con la buena botellita de vino que nos tomamos como grupo fue súper especial. Tenemos fotos, total. porque yo sí tiré fotos, y tenemos recuerdos de ese momento que fue súper especial. Y cierro los ojos y los recuerdo. Porque precisamente de eso se trata, y lo estabas explicando muy bien, Pablo. Recursos humanos, relaciones humanas. ¿Dónde está el factor humano, cierto? Entonces, el capítulo de hoy, Pablo, se llama La profesión de recursos humanos, una profesión incomprendida. ¿Por qué tú crees que recursos humanos es una profesión incomprendida y por qué? Yo creo que es una pregunta sin una sola respuesta. Hay varios factores, pero también, y si tengo que ir un poco al centro de esa respuesta, Vivi, creo que está en que nuestra profesión es una profesión en constante evolución. Es una profesión, a diferencia de otras, que ha ido mutando a lo largo del tiempo. Si uno piensa en un médico y desde que existe el médico se dedica más o menos a lo mismo, tendrá más o menos tecnología, tendrá más o menos herramientas que puede usar, pero su misión es siempre la misma. En cambio, nosotros, nuestra profesión, recursos humanos, migró muchísimo desde sus inicios, donde era solo control y policía, o control de tiempos, o ausentismo, a lo que hoy estamos viviendo como un área mucho más cercana al negocio sin perder de vista y poniendo en el centro a las personas, ¿no? Y nos ha pasado mucho en el último tiempo. Podemos hablar un montón sobre la pandemia y cómo eso también hizo migrar nuestra profesión, donde nos juntábamos semana a semana para ver cómo estaban las personas y cómo estaba la salud de nuestros empleados de una manera, te diría, hasta obsesiva, ¿no? Humana. Y claro, cuidando eso, que hasta hace poquito tiempo atrás era si alguien llegaba tarde o si él se enfermaba, cuántos días de licencia tenía, ¿no? Entonces, creo que a lo largo del tiempo nuestra profesión fue mutando y fue cambiando, y nosotros mismos como profesionales nos cuesta encontrar ese camino. Entonces, es incomprendida por nosotros, por nuestros propios colegas, por la gente que ostenta esta profesión, y también es incomprendida por la gente con la que trabajamos. Los líderes de las compañías hoy tienen a veces alguna mirada más distante o diferente de la que hoy requiere nuestra profesión y el aporte que podemos hacer a la profesión. Entonces, creo que sí, que es una profesión incomprendida porque nos cuesta incluso a nosotros, a vos, a mí, a nuestros colegas, hacerle ver a la gente de negocio cuál es el aporte real que podemos hacer. Así que entiendo que por ahí va la incomprensión, va por la incomprensión desde el no entender bien cuál es el fundamento de lo que hacemos el día a día. ¿Y cuál sería el primer mito que tú dirías es el más que te encontraste y te ha tenido que tocar constantemente decir eso es falso, eso no es cierto? Mira, siempre mis amigos, que ninguno es colega nuestro, ninguno trabaja en recursos humanos, mis parientes, tienen como una forma graciosa de acercarse a nuestro día a día y siempre me preguntan, ¿cuánta gente despediste, no? ¿Cuánta gente despediste esta semana? ¿Cuánta gente despediste este mes? Y como si nuestra profesión se pudiese reducir solamente al hecho de tener que tomar una decisión de desvincular a un colaborador o a una colaboradora, ¿no? Creo que ese es el primer mito, ¿no? El estar en un lugar donde otros nos ponen para sacarse de encima el problema, ¿no? Nosotros somos los que tomamos la decisión de desvincular a alguien, nada más lejos de la realidad. Nosotros acompañamos ese proceso, acompañamos esa decisión que un líder toma con el mayor de los profesionalismos y tratando de que la persona que se vaya de la mejor manera posible. Ahora, salvo que sea alguien de recursos humanos, nadie de las personas que se desvinculan de la compañía es una decisión específica de recursos humanos, ¿sí? Entonces, creo que los mitos o el mito que me tocó tratar de desarmar, tiene que ver con eso, con que nuestro rol es un rol de policía, es un rol de control, es un rol de administrativo y nada más, y llevarlo a un lugar de acompañar a las personas, Vivi. Y
Claro, y es un mito terrible porque por el otro lado nosotros contratamos, construimos y ayudamos a construir sueños de personas que quieren ingresar a X o Y compañía, que quieren tener una carrera profesional. Y esas son las historias hermosas que, que también son parte de nuestra profesión y encontrar ese candidato perfecto y hacer ese match para que la persona pueda construir su carrera y avanzar. Sí, Así y que en mi, es en mi comienzo laboral trabajé en selección y tuve 3 años trabajando en una compañía en selección y era muy gracioso cuando por los pasillos me cruzaba con la gente que había entrado luego de que yo había entrado a la compañía y me miraban y me decían gracias, porque gracias a vos tengo trabajo y tampoco, nada más lejos de la realidad también, ¿no? Porque yo no había hecho nada, yo simplemente había hecho una entrevista y había validado que el perfil del candidato o candidata macheaba con lo que la compañía estaba buscando. Entonces, también esa es una mentira o una situación incomprendida de nuestro lado. Ah, nosotros le damos trabajo a la gente. No, nosotros ayudamos a que los líderes tengan a las facilitamos, mejores claro. personas, exactamente, y que los líderes tengan a las mejores personas sentadas en sus equipos, ¿sí? Y también nos equivocamos, y también tomamos decisiones y nos equivocamos, y sugerimos algo, y también permitimos que los líderes tomen las decisiones que quieran convenientes y que se equivoquen también, ¿sí? Y estamos ahí para acompañarlos y no para decirles, ah, viste que te lo dije, que este no era un buen candidato y ahora lo tenemos que despedir, sino simplemente es, ¿qué podemos aprender de esto? Vos y yo también. ¿Qué puedes aprender vos respecto de este perfil? ¿Y qué puedo aprender yo respecto de tu equipo de trabajo y lo que necesitas? Así que también hay una incomprensión ahí en la selección y en la desvinculación, ¿no? En el end-to-end de la vida laboral de los colaboradores dentro de las compañías, ¿no? Sí, claro, y por el lado que ya ibas comentando donde realmente damos el valor y el aporte, por ejemplo, el reclutamiento, ¿qué más hacemos en nuestra área de recursos humanos que crea ese valor real en las organizaciones respecto a los empleados, ¿no? A esa dinámica entre empleado, estrategia de negocio, cómo conectamos todo esto, cómo tú puedes explicar cuál es nuestro verdadero valor. Yo este año puntualmente, un año 2026 que vino con muchísimos cambios geopolíticos, mundiales, nacionales aquí en Argentina también, en nuestra compañía actual, familiares. Es un 2026 que ha venido con muchísimos cambios. Vengo con un mantra o con una idea que me está guiando y es nuestra intención o nuestro propósito en la compañía es incomodar, es incomodar. Es incomodar de la buena forma de incomodar, no incomodar sádicamente, no incomodar para el malestar, sino es hacer que las personas piensen distinto, hacer que las personas se pregunten las cosas que no se quieren preguntar, desafiar con comentarios que las personas no quieren hacer porque no está bien decirlo, ¿no? Porque está bien siempre políticamente ser correcto. Entonces, creo que el gran aporte que tendríamos que hacer desde Recursos Humanos es desafiar, es incomodar para que las cosas pasen, es incomodar para que las personas se digan lo que se tienen que decir, las personas hagan lo que tienen que hacer, tengan el coraje suficiente para tener esas conversaciones y tomar las acciones necesarias. Entonces, yo creo ahí, Vivi, que nuestro rol no es hacer que la gente esté feliz. Por supuesto, necesitamos que la gente esté feliz, necesitamos que la gente encuentre un propósito, pero no lo van a encontrar con café gratis los viernes en la oficina o saliendo una hora antes de la oficina los viernes. Lo van a encontrar cuando de repente puedan encontrar en su lugar de trabajo un lugar genuino, un lugar auténtico, un lugar honesto. Y Seguro. lamentablemente la honestidad no es alegría. Uno con honestidad tiene que decirle a la otra persona, no estoy de acuerdo, no me gusta. Y creo que nosotros somos los encargados de hacerle ver a los managers, a las personas de negocio, a los empleados en todo nivel, che, si esto no te gusta, decilo, con respeto, con cuidado. Hay maneras, hay métodos, hay formas de decir las cosas, maneras de cómo encarar las reuniones, de cómo encarar un feedback, de cómo encarar una conversación difícil. Pero lo que no hacemos es tenerlas. Entonces creo que nosotros tenemos que empujar a que eso pase. Nuestro rol es, ¿y qué hago con esto? Ten esta conversación. No, pero no quiero. Y hay que incomodar. No, no es, ay, hagamos un team building y ya. Porque ya sabemos que eso solo, por sí solo no funciona. Funciona cuando la gente de verdad lo cree. Y para que de verdad lo crea, tenemos que incomodar. Y ese es la gran incomprensión de nuestro área. No, recursos humanos, sos amigo de la gente. No somos amigos de la gente.
No, recursos humanos, hace team building. No hacemos team building. Hacemos que las cosas pasen a través de las personas. Hacemos que las personas se conecten y desde ahí pasen las cosas en las organizaciones. Así que yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como área, incomodar con respeto, incomodar con cariño, incomodar cuidando a la gente y haciendo que las cosas pasen desde nuestro rol, desde nuestra cercanía. Sí, súper interesante cuando mencionas el incomodar, porque tenemos que nosotros en nuestro rol, que es parte de las incomprensiones que menciona, tener estas conversaciones con los líderes y guiarlos y apoyarles a que se den cuenta de que hay que tener esas conversaciones. Ser un líder, a ver también los mitos entre ser líderes, crear esta falsa armonía para que todo esté funcionando bien, ¿no? Y sin evitar evitando la confrontación, cuando Total, realmente lo que tienes es que tener la conversación con los empleados. Y no es hasta que nosotros se los decimos, ¿verdad, Pablo? Ten la total, conversación, conversa total. directamente con el empleado. Porque ¿qué pasa? Triangulan con nosotros, ¿no? Vienen con HR, se sientan, esperan que HR vaya con su líder y le tenga la conversación. Y sí, también podemos hacer, claramente. Sí, Hay casos y claramente. hay casos y hay casos, ¿cierto? Pero es esa relación directa entre el empleado y su líder que deben ocurrir esas conversaciones. Y nosotros, estoy súper alineada contigo, Pablo, este año también yo lo he estado practicando mucho, es, hey, vayan, toma. Te doy las guías, te doy la conversación, haz estas 3 preguntas, genera el ambiente para una conversación segura, pero provocativa, pero con potencial resultado para avanzar esa relación. Porque como tú decías, no es que vamos a tomar un café el viernes, una pizza, etcétera. Es esas conversaciones difíciles que pueden ser, pero que avanzan, ayudan a avanzar la relación hacia adelante y no hacia atrás, porque el quedarse en esa falsa armonía es prolongar algo que puede terminar en un final que no era el deseado. Entonces, generar que las personas tengan esas conversaciones, como tú le dijiste, conexiones reales, definitivamente nos va a ayudar a que ese aporte de recursos humanos que no se ve a veces, ¿no, Pablo? Porque estamos tras Sí, total, bastidores, a puertas total. cerradas, teniendo estas conversaciones, pero tú y yo sabemos que cuando vemos un final feliz, sabemos qué bien, nos escucharon, nos hicieron caso, ¿ah, Pablo? ¿Te ha pasado? Po- Por ahí pasó Echar. Y te agrego una cosa más, Vivi, y te agrego una cosa más a lo que decías, y es que a nosotros nos sale muy bien. A nosotros nos sale muy bien tener esas conversaciones. Porque no está, porque nos sale muy bien, porque no somos ninguna de las dos partes. Y siempre el que no es parte, ninguna de las dos partes, le sale muy bien intervenir, actuar, decir, nos sale bárbaro. Y ese es otro grande de los riesgos que corremos. Y es creer que porque lo hacemos bien, nos corresponde hacer a nosotros las cosas que le corresponden hacer a los líderes de la compañía. Entonces, esa es otra gran incomprensión. Ah, no, anda con recursos humanos que recursos humanos te va a sancionar. ¿Y dónde está esa conversación incómoda? ¿Dónde está ese respeto por vos mismo como líder? ¿Dónde está esa posibilidad de que el otro te diga en la cara lo que piensa? ¿Dónde está? Lo cercenamos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sale bien. Y como nos sale bien, el otro riesgo que corremos, mi querida Vivi, todos los profesionales de recursos humanos, es pensar que eso, como nos sale bien, es potestad nuestra y de nadie más en la organización. Entonces, dejamos que los líderes ejerzan su rol de liderazgo y lo tomamos nosotros. Y no nos damos cuenta del daño que le estamos causando a la organización, del dolor que le Sí. estamos causando a la gente, porque no recibe de sus líderes esa conversación que tan bien le haría. Ese comentario positivo, no, ella sabe que yo lo valoro a este colaborador. Andá y decíselo. No hace falta que se lo diga, decíselo vos. O usamos la evaluación de desempeño para decirlo. Decíselo. Decíselo. La gente necesita escuchar que son importantes. Así como la gente necesita escuchar en dónde se están equivocando. Hace poco terminamos un programa de mentorías y una de las conclusiones a las que llegábamos es un poco ese también, ¿no? A medida que las personas van avanzando en la organización y van ocupando posiciones de liderazgo, es más difícil que tengan esa sensación de querer aprender o esa humildad de querer mejorar. Uy, detente Entonces, ahí. La parte de humildad, quiero tocarla porque es uno de nuestros retos, ¿cierto, Pablo? ¿No? obvio. Diario que nos ocurre. ¿Puedes profundizar más cuando hablabas de esa humildad? Eh,
yo siento que en las organizaciones la humildad no abunda, la humildad no abunda. Entonces, cuando uno encuentra espacios humanos, como este podcast de Humanos Primero, donde las personas son humildes y son vulnerables, los equipos funcionan y de verdad. Pero tuve la suerte de haber trabajado en varias compañías y te diría que en el 80 o en el 90% la humildad no es algo que abunde. Entonces, creo también que nosotros tenemos que fomentar eso, enseñar eso, desarrollar en los líderes eso. Lo que pasa, Vivi, que para poder enseñarlo y desarrollarlo a los demás, primero lo tenemos que ejercer nosotros. Y eso es algo que nos cuesta. Te decíamos recién que el riesgo es, déjamelo a mí que yo lo sé hacer, déjame a mí la selección que yo la sé hacer, déjame a mí el entrenamiento que yo lo sé hacer, o déjame a mí la desvinculación porque yo lo sé hacer. Y eso no es humildad. La humildad es, vení, hagámoslo juntos, vení, da tu palabra, vení, compartí este espacio con la persona que estuvo trabajando contigo en los últimos 5 años, vení, elegí vos a quien va a ser parte de tu equipo. Decime vos qué necesitas para desarrollar a tu equipo, qué entrenamiento necesitas. No, nosotros ya tenemos todo armado, tenemos los entrenamientos, tenemos quién va a crecer, quién va a desarrollarse dentro de la compañía. Nosotros somos espectaculares para eso. Nos sale bárbaro además, porque además nadie nos contradice. Entonces, volviendo a tu pregunta y volviendo al tema de la humildad, creo que la incomprensión nuestra es estar sentados en un lugar eh, pedante, de De creídos, poder, de poder, porque claro, nosotros tenemos una cuota de poder, nada más claro. lejos de la realidad, nada más lejos de esa realidad, nada más lejos de la realidad. Pero ¿cómo queremos Nuestra, utilizar ese poder, no? Y con nuestra, la nuestra humildad única cuota como... es acompañar a los demás. Sí, Acompañar porque la... sabiendo. No, dale, 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 dale. No, no, así somos. La humildad nos permite evolucionar, aprender, es tener la apertura de escuchar, de que no somos perfectos. Y sí estoy súper de acuerdo en lo que dices, que a veces en ese rol de poder que podemos tener, nos desconectamos y cuando eso pasa, o el líder o el empleado, uno del rompecabezas se nos queda. Sí, Siempre, si haces el approach o el acercamiento desde unas, como bien lo explicaba, desde una zona humilde, de evolución, de qué queremos aprender, de cuál es el mensaje en esta situación, de cuál es el aprendizaje, debo decir, fluye mejor y realmente y genuinamente puedes ver cómo la situación evoluciona para mejor o la situación mejora para las dos o las tres, cuatro personas involucradas. Así que el rol de recursos humanos, primero escuchar, escuchar. ¿Qué nos cuesta ya? Ah, venimos ya con la política de frente. No, esto es lo que dice la política. No, escuchemos. Las políticas están diseñadas y escritas y sí, las creemos 100%, pero cada caso es cada caso, ¿cierto? Y a veces toca, vamos a entender el contexto de la situación, a ver qué pudiera aplicar, qué podemos entender, qué podemos hacer. Y eso no es fácil, Pablo, nos no. toca a diario. ¿Verdad? Tener que, espérate, no irnos como un robot a aplicar las cosas como se supone que queden aplicadas. Es detenernos, analizar, escuchar, mirar todas las partes y juntos, las partes involucradas, llegar a la mejor course of action, la acción correcta para la situación. Así que Y ahí vos, me vos- encanta. vos mencionabas esto de las políticas y lo importante que son en un mundo normatizado como puede ser la organización, ¿no? Donde todos necesitamos cumplir, porque el que no cumple se sale. Y eso nos invita también a otra gran habilidad que tenemos que tener los del área de recursos humanos, de HR, que es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la inteligencia aplicada en el día a día? ¿Qué es entender que no one fit for all no existe? Que necesitamos entender la realidad de las personas. Por supuesto, no le podemos dar a cada quien solo lo que quiere y nada más, porque sería un caos, sería anárquico y las organizaciones no están diseñadas para eso, pero sí creo que tenemos que estar abiertos. Esto que decías vos, importantísimo, escuchar, detenernos, escuchar.
y tratar de llegar a una solución en conjunto. Y volviendo al tema de este episodio, de este podcast, Vivi, de nuestra área incomprendida, tenemos que dejar de romantizar el área de recursos humanos como un área que les pone un chip a las personas en el onboarding y la gente ya, la empresa son empleados de esa empresa de por vida. Eso ya no existe más, no existe más. Las personas hoy por hoy eligen dónde quieren trabajar, con mucha libertad, con mucha sinceridad y con mucha libertad de acción, eligen trabajar acá o no trabajar acá. Siempre cuento, mi abuelo trabajaba en el ferrocarril y trabajó toda su vida en el ferrocarril. Mi papá cambió 3 veces de empresa, 4 veces de empresa. Yo ya voy ocho cambios en 16 años. Entonces, el cambio de trabajo es una realidad y no tiene por qué ser mal visto. Entonces, si nos encontramos con los colaboradores, gerentes, líderes o analistas, no importa, people leader o individual, contribuidor individual, si nos encontramos con esa persona y creemos que la única forma es resolverlo siguiendo trabajando en esta empresa y ninguna más, estamos cerrados también. Humanos primero, no empresa primero. Entender a la persona no necesariamente significa que esa persona va a seguir trabajando en la compañía, porque puede ser que la compañía ya no represente para esa persona que entró hace 6 años, 5 años, 3 años o un año atrás, hoy un desafío. Y si eso pasa, si yo no encuentro en esta empresa un lugar de pertenencia donde me sienta cómodo, lo mejor que podemos hacer es dejarlo ir. Y ahí también somos incomprendidos, porque el líder dice, ¿por qué? No lo tenemos que dejar ir. ¿Por qué? Si no estamos para retener gente, no tenemos cadenas que nos aten a la silla de la oficina. La gente tiene que elegir venir a trabajar con nosotros. Entonces creo que también esa es 100%. una gran incomprensión. Depositar en el área de recursos humanos el responsable de que la gente se ponga la camiseta, de que la Sí. gente trabaje para esta empresa y nada más, de que la gente cumpla con lo que le está. La gente elige también. Hoy hablamos de selección en doble vía. La compañía elige el candidato, pero el candidato tiene que elegir la compañía para trabajar. Y si este match no existe, en 6 meses desaparece, se corta, algo se rompió. Sí. Pero eso no son los primeros 6 meses. Es durante todo el tiempo que dure tu vida laboral. Vos, yo, hemos cambiado de empresa porque en algún momento nuestras empresas anteriores, por algún motivo, eso dejó de pasar. Y no fue culpa de recursos humanos, porque además trabajamos en recursos humanos, sería culpa nuestra también, sino que si eso pasa, es porque nosotros no nos sentimos a gusto. Sí. Entonces, creo que también es una gran incomprensión, ¿no? De pretender que nosotros como área, que el área de recursos humanos haga cosas como haga exámenes científicos, como haga como desarrollo científico con la gente para ponerles algo en la cabeza y solo trabajen para nosotros. No, no, chicos, no es lo que hacemos. No es a No. lo que vinimos. Vinimos a otra cosa, vinimos a desarrollar a la gente, vinimos a que la gente la pase, sienta que puede aportar algo valioso a la compañía y mientras esté trabajando en la compañía se siga desarrollando y siga aprendiendo y siga eligiendo venir a trabajar. Porque el día que eso no pase más, no hay salario, no hay paquete de beneficios, no hay cochera, no hay una semana más Sí. de vacaciones que lo pague. Eso no se paga con eso, con beneficios externos. Se paga con lo que la gente siente de verdad. Sí. Y ya casi por cerrar, pero yo creo que conversando acá contigo, creo que la incomprensión no solo viene de afuera hacia adentro, sino de nosotros mismos hacia afuera. Cómo nosotros mismos queremos proyectar nuestra profesión y cómo podemos generar el impacto entre nuestros líderes y empleados. Así que nosotros como profesión, yo creo que tú lo mencionabas súper bien, ha ido evolucionando grandemente y nosotros nos tenemos que estar reinventando. ¿Cuál es la Mm, necesidad hoy del negocio? ¿Cómo yo puedo aportar? Antes era diseñar un proceso de onboarding espectacular, como decía Pablo. Hoy, ¿qué es lo que necesito? Conversaciones honestas, provocaciones, conexiones reales. Entonces, es retador para nosotros, Pablo, en esta profesión y yo creo que yo lo platicaba hace poco creo que contigo, alguien de la profesión, que desde el COVID no hemos parado, desde la pandemia, o sea, mm, ha sido un reto tras otro,
y cómo nosotros seguimos protegiendo a la gente. Y a veces digo, ¿y quién nos protege a nosotros? No lo tenemos, nos toca a nosotros mismos, entre nosotros, protegernos. Y por eso es que uno crea estos vínculos como Pablo y Viviana, de compartirnos ideas, porque la creatividad que habla Pablo es real. Es real. Tienes que inventarte programas diferentes para mantener la motivación, para mantener que las cosas fluyan. Y de nuevo, como dice Pablo, nosotros facilitamos, no somos los dueños finales, pero queremos dar las herramientas, sentimos esa necesidad de crear para que las cosas sigan fluyendo, que no hayan esas desconexiones, porque no, él es responsable en Argentina y yo responsable en mi región. Nos asustaría que esa desconexión se dé, y ahí Total, entramos nosotros a facilitar las conversaciones, las reuniones, total. todo esto. Entonces, la incomprensión no solo es de hacia afuera hacia adentro, sino nosotros hacia afuera, y cómo nosotros nos proyectamos y tenemos esa apertura para evolucionar, y esa humildad para reconocer que no lo estamos ya haciendo bien, que esto es lo que no se necesita ahora, que hay que hacer un giro hacia acá o un giro hacia allá. Así que la incomprensión, entonces, compañero, ¿estás de acuerdo que Sí, viene por lo otro? totalmente. Y me quiero quedar con algo que dijiste porque me parece muy, muy necesario en estos tiempos y para la vida en realidad. Y es encontrar espacios, encontrar espacios genuinos de acompañamiento con gente que celebre nuestros logros. Creo que cuando encontrás verdaderamente a alguien que te acompaña y que celebra tu logro, es por ahí. Posiblemente la organización, cuando uno ve una organización, marketing, finanzas, posiblemente recursos humanos sea ese espacio dentro del organigrama el que uno más fácilmente identifica como, bueno, ese es mi espacio, pero puede que no pase, puede que no pase, puede que no sea el de recursos humanos de tu compañía, en la persona que te va a acompañar. Búscalo, lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar, líder de marketing, líder de finanzas, líder de operaciones, líder del área que sea. Necesitas una persona, aunque llegues a la posición más alto, acompáñate, busca Sí, a alguien que celebre tus logros, un par, alguien que esté al lado tuyo, alguien que no sea de la empresa, alguien que sea de la empresa y que te conozca. Y si sos de recursos humanos, más todavía. Esto que decía Vivi, para mí es fantástico poder compartir con ella no solo las reuniones semanales, sino también proyectos, programas de entrenamiento, compartir, discutir, porque siento que lo que uno conversa es honesto. Entonces uno puede ser uno mismo sabiendo que la otra persona va a celebrar tu logro y eso no tiene precio. Y si el día de mañana no trabajo más con esa persona, no importa, no pierdas ese contacto. Seguí. Porque esa es la incomprensión más grande. Pensar que solo el de recursos humanos de tu empresa es el que te entiende. O pensar que nosotros que somos de recursos humanos tenemos la obligación de entenderlos a todos. ¿Cómo podemos hacer eso? cien Ni por que ciento. fuésemos psicólogos podríamos hacerlo porque no nos pagan por eso tampoco en la compañía. Entonces, me quiero quedar con eso que decía Vivi. Es muy importante, es muy importante. No importa quién seas, no importa el rol que ocupes, no importa si estás en recursos humanos o no estás en recursos humanos, si estás escuchando este podcast, llegaste hasta acá, identifica a esa persona, identifica a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Me di cuenta que sos muy importante para mí y no quiero perder este vínculo con vos porque me hace bien. Y celebrar los Sí, logros de sí, alguien más. Celebra siempre los logros de alguien más. No totalmente, son tuyos, son totalmente. de otros. Hay que celebrarlos, hay que Esos celebrarlos. son los regalos que te da la vida corporativa, de hacer vínculos reales, de hacer más allá de un compañero de trabajo, una relación de amistad, ¿verdad, Pablo? Y yo creo Sí, que es una relación en la que vayas a construir como desees, y si es una amistad, no, hasta dónde quieras llevar, eso es a tu discreción, pero sí buscar esa persona que te apoye y te guíe, porque va a ser necesario, y mantienes ese vínculo ya estando dentro o fuera, ¿no? Siempre va a total. ser una persona que estuvo en un momento importante en tu vida y va a estar. Y yo creo que es un consejo súper, súper bueno. Y en recursos humanos, como decía Pablo, yo creo que los dos podemos estar de acuerdo que justo en la empresa que nos encontramos, por lo menos en mi lado, no puedo hablar por Pablo, yo he sentido que he podido ser los recursos humanos que siempre he querido ser. Porque he encontrado esa libertad de encontrar mi estilo, mi forma,
y poder aportar y contribuir a las personas. Y yo lo agradezco mucho, es algo que Total. agradezco mucho. Y encontrar personas como Pablo, ¿no? Y una Ceci, una Diana, que tenemos una misma visión, un mismo manejo de personas y de estrategia de people que te hace crecer, porque lo que yo he Sí, hecho es crecer conociendo más a Pablo, qué hace Pablo, qué cuenta, qué ideas tiene Pablo, qué hace Ceci, qué hace el otro. Y eso me ha permitido a yo también ir creciendo. Por eso esa relación, esa persona que dice Pablo, te celebre, pero también se conozcan y vayan creciendo juntos. Así que esa fue nuestra recomendación a Pablo. sí. No, Hicimos y ahí que un no, team. sí, y no confundir con amiguismo, ¿eh? No confundir con, ay, qué bien, te felicito. No, no se trata de eso tampoco, ¿eh? Se trata de decirle a la otra persona lo que también ve que está haciendo mal. Se trata de acompañar a la otra persona con honestidad. Yo celebro a Vivi, ha crecido muchísimo en el tiempo y para mí siempre lo digo, es una gran mentora porque cada paso que da para mí es un camino a seguir, es un paso adelante que está. Y este espacio, este podcast que ella ha buscado, ha logrado, ha construido, ha creado, ha diseñado, soy fan. Escucho todos los podcasts de la primera temporada, estamos en la segunda, y después de cada podcast me animaba también a decirle, che, esto me gustó, esto no me gustó tanto, creo que podrías cambiarlo con la humildad, que pues, jamás hice un podcast en mi vida, pero también creo que lo puedo hacer porque sé que no lo va a tomar a mal. Entonces, creo que también Total. eso es, no, incomprendida la profesión desde el lugar de que solo tenemos que decir cosas lindas. No, no. Digamos la verdad, y la verdad a veces duele, y la verdad a veces incomoda. Hay que incomodar. Profesionales de recursos humanos tenemos que incomodar, con respeto, con cariño. 100% Pablo, yo sabía que este podcast iba a ser uno para la historia. Y gracias por el reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer, para mí es uno muy importante, lo agradezco. Ha estado en una profesión que ha estado rodeada de mujeres, pero me encanta contar con un Pablo que nos pone el balance para nunca olvidar esa equidad, porque sí, se trata de equidad. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar acá, por compartir tu Gracias. visión y una súper buena plática. Si eres de recursos humanos, interesante, y si no, mira lo que representa para nosotros ser un profesional de recursos humanos. Así que nada, recuerden siempre Humanos Primero, ahí luego van a poder verlo en YouTube, en Apple Podcasts y demás. Y bueno, Pablo, nuevamente gracias. Hasta la A ti, próxima. Vivi. Hasta la próxima. Cuídate. Gracias. Que estés muy bien. Chao a todos. Buenas tardes. Chao, Chao. chao.